buenas noches, queridos telespectadores de Canal 44. Nuevamente en su programa La Vía de la Libertad, el programa que pretende hacernos más libres. Esta noche, pues, cómo no, pues hablando de temas de actualidad. Me acompaña, pues, precisamente para hablar fundamentalmente de lo que vendría a ser los presupuestos generales del Estado y de los presupuestos de la Comunidad Autónoma, dos personas que ya seguramente la conocéis porque han estado aquí en otra ocasión. Por un lado, presento a doña Cristina Andreu Nicuesa. Buenas noches, Cristina. Buenas noches. Cristina, como bien sabéis, es representante, coordinadora del Consejo Territorial de UPyD. Igualmente me acompaña Luis Fernández Platero. Buenas noches, Luis. Muy buenas noches. Luis Fernández Platero, pues es representante, bueno, el coordinador, responsable del Partido de la Libertad en Aragón. Bueno, y además me acompaña, en este caso, María Pilar Dancausa. Buenas noches, María Pilar. Muy buenas noches. María Pilar es emprendedora, es diplomada en empresariales, es diplomada en relaciones laborales y bueno, pues la verdad que fue premio además a Empresa Joven Familiarmente Responsable en 2010 y fue recientemente premio también SACME, ¿no? SACME sobre emprendedores. Sí, por la Confederación de Empresarios, bueno, pues me reconocieron como empresaria del año. Yo creo que porque hace 14 años salí del servicio de apoyo a la creación de microempresas del SACME y bueno, pues 14 años después pues he emprendido mucho y todavía estoy ahí y sobre todo yo creo que también porque ayudo a muchos emprendedores y estoy siempre potenciando la imagen del emprendedor, ayudando a aquel que empieza, ayudando a aquel que está en el camino y a lo mejor necesita un impulso y sobre todo a mí me encanta defender la micropyme, o sea, estamos todos, el rey se reúne con todos los grandes y yo quiero que se reúna, a lo mejor con todos los pequeños no puede, pero con unos cuantos sí que me gustaría que a lo mejor saliesen en esa foto, por lo menos como representación de que en Aragón, en este caso que estamos, pero en España también, el 95% de todos los que estamos creando empleo somos microempresas, que somos los de menos de 10 trabajadores. Así que realmente el potencial fuerte lo tenemos nosotros y los que vamos a conseguir que esto salga adelante, pues vamos a ser todos los que ayudamos a crear empleo, los microemprendedores, los empresarios pequeños que estamos creando 1, 2, 3, 5 puestos de trabajo, pero que multiplicados por muchos, al final somos muchísimo más grandes que cualquiera de las grandes empresas que siempre salen en la foto. Bueno, y mañana usted tiene previsto que los trabajadores... Yo tengo previsto trabajar y mis trabajadores pues me han dicho que van a trabajar también. Bueno, señores, ya ven, una visión de una empresaria que, bueno, pues que trabaja como cualquiera y el que más, y que, bueno, pues que está pensando que, bueno, que la huelga de mañana pues no es una huelga que debería realizarse. Bueno, vamos a preguntar a nuestros otros invitados, en principio a Cristina, a ver qué opina de la huelga de mañana. Pues yo también voy a ir a trabajar y no solo porque sea la posición oficial de UPyD, digamos, ¿no?, que ahora la explico también, sino por pura convicción también. Pues efectivamente hay motivos para rechazar la reforma laboral, en nuestra opinión los hay, pero es que, en fin, hacía muchos tiempos ya, ¿no?, que podía haber salido la gente a la calle a protestar por el estado del desempleo en el que estamos. Nosotros estamos en contra de la reforma laboral, así lo votamos en el Parlamento, pero es que además hicimos una propuesta de reforma laboral de contrato único con indemnización creciente y nos la votaron todos que no. El PP, que en su momento la llevaba en campaña electoral, pero los que convocan la huelga también la llevaron, también están en contra de esa reforma laboral. Es que entonces no entendemos qué reforma laboral quieren los que convocan la huelga de mañana, ¿no? Es evidente que el mercado de trabajo español es excesivamente dual, hay gente con un trabajo pues permanente casi de por vida, en fin, en estos tiempos con esa garantía ya no queda nada en este país, pero bueno, con mucha garantía de continuidad. Y hay otra gente en la más absoluta de los desamparos desde ese punto de vista, ¿no? Entonces esa dualidad pensamos que es uno de los grandes lastres del mercado de trabajo y que un contrato único de esas características con indemnización creciente hasta un límite inferior al actual, para no penalizar también al empresario, hay que tratar de compaginar los dos intereses, ¿no?, que son ambos necesarios, pues podría ser una mejor reforma que la que se ha hecho. Entonces, no entendemos las razones de los que convocan. No es que no haya razones, pero es que no entendemos qué reforma aquí es la que quieren, ¿no? Entonces, por lo tanto, nosotros ni la convocamos, ni participamos de esa convocatoria, ni la apoyamos.
Muy bien, muchas gracias. Luis Fernández Platero. Bueno, yo también mañana también trabajaré, como ¿También trabajarás? Los demás invitados, como todos los días. Creo que no es el momento más idóneo para hacer una huelga general en España, precisamente. No creo que tenga un seguimiento muy grande y además la economía tal y como está ahora no puede permitirse estar días sin trabajar, ¿no? No puede permitirse huelgas como estas. No voy a entrar en los motivos que tienen los sindicatos para entrar en la huelga o no. Lo que sí me gustaría comentar también es nuestra valoración sobre la reforma laboral, ¿no? En nuestra opinión, estamos en contra de la reforma laboral no porque no haya algunas cosas que nos parezcan malas, ¿no? Sino porque en nuestra opinión se ha quedado corta porque no ataja los problemas que necesita el mercado laboral. El mercado laboral necesita dos acciones clarísimas. Una es aumentar la flexibilidad del mercado laboral y la segunda es disminuir las cotizaciones sociales. Con estos dos problemas encima de la mesa, esta reforma laboral no ataca a ninguno de esos dos realmente. Simplemente, en cuanto a flexibilidad, sí, hay algunas leyes que modifican, por ejemplo, la indemnización por despido, la hace de una cuantía distinta a la que hay ahora, pero nosotros, como un partido liberal, a lo que aspiramos, en definitiva, en última instancia, es a permitir que sean las partes involucradas en el contrato, el trabajador y el empleador, los que definan todas las condiciones de ese contrato. Ahora mismo el grueso de las condiciones laborales está definida por ley y no hay lugar a la negociación. Entonces el gobierno modifica esas leyes en un sentido más hacia los trabajadores, más hacia los empresarios, pero lo que nosotros aspiramos es a que sea libremente negociable todos los términos del contrato, y eso es lo que la reforma laboral Por algo no sois el partido de la libertad Por individual. algo somos liberales. La libertad es no solo el mayor valor para el ser humano, sino también es el más eficaz método de llegar a la prosperidad económica. Tengo que decir que además no todos los sindicatos apoyan esta huelga. Estábamos comentando hace un momento que hay un sindicato de la función pública que no está a favor de la huelga. Y espero que no haya ningún piquete informativo de ese tipo que impida ir a trabajar. Hombre, yo creo que hoy en día los piquetes informativos de por sí es que no tienen sentido. Hay tantísimos medios de comunicación, hay tanta información, todo el mundo lo conoce, que yo creo que no se pueden ni deben de permitir el lujo pregonar el piquete por desconocimiento. A lo mejor en otras épocas muy anteriores no digo que no tuviesen sentido, pero es que ya es incluso algo ya muy pasado históricamente. Quiero decir que ahora las redes sociales, lo comentábamos antes, y es que hay tantos medios que yo creo que además serían un poco... Yo en la huelga anterior, vamos, en mi letrero de la oficina, que ni abierto ni cerrado, quiero decir, simplemente el letrero que anuncia en nuestros despachos, estaba todo lleno de pegatinas de uno de los sindicatos. Bueno, pues es que me daban ganas de hacer una foto, ir al sindicato y decirle, venga, usted ahora me va a limpiar y el coste que a mí esto me supone, o sea, que yo no me voy a dejar de enterar porque me coloquen y me estropeen o me pongan silicona en una cerradura. O sea, es que no, yo creo que ellos, los sindicatos y todos aquellos que estén a favor de la huelga, que me parece muy bien, que todos tenemos derecho libremente a opinar lo que queramos, pero que efectivamente, como bien decías, nos deben de dejar libremente ejercitar a cada uno nuestro derecho, y el de huelga o el de ir a trabajar. Entonces, el piquete informativo, bueno, ya no sé yo. Esta huelga puede suponer, en términos de ingresos, pues una cantidad considerable que se dejará de ingresar además. Y esto, hilándolo un poquito con el tema del presupuesto, que es lo que vamos a tratar. Resulta que hay información reciente, lo estaba comentando Cristina, del Banco de España acerca de las previsiones, me imagino, sobre la economía española, sobre el presupuesto. Bueno, yo tenía una previsión también del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria que decía que la economía en el año 2012 iba a decaer un 1,7%. Yo no sé qué previsiones, quizá a lo mejor nos podría comentar las previsiones en el sentido, me imagino que será debido a que los ingresos van a descender como consecuencia de que estamos entrando en una recesión, pues es probable que, bueno, pues que las partidas de ingresos, al ser menores, pues necesiten una mayor financiación, lo cual significa que hará falta, pues naturalmente, un mayor endeudamiento. ¿Es así? Es decir, ¿qué otras novedades podemos Sí, hacer? vamos, es que además es muy reciente, porque ha sido publicado hoy, entonces pues habrá que estudiarlo más a fondo, pero hasta donde yo me ha dado tiempo, digamos, a documentarme,
Pues es que todos los indicadores económicos están fallando, por eso, primero porque la previsión de ingresos son más bajos, como consecuencia de eso y del incremento de los gastos en prestaciones, pero no solo eso también, sino de la falta de contención del gasto público, es decir, que habría muchas cosas que habría que ir suprimiendo, que están sin suprimir todavía y que de momento no parece que haya excesiva voluntad política de que así se haga. El incremento del gasto en estos últimos meses está superando al del año anterior en periodos equivalentes, es decir, estamos gastando más, no estamos siendo excesivamente ahorrativos en algunas partidas, y luego el paro está creciendo también en estos últimos meses. Estamos en recesión oficialmente ya. Efectivamente, el otro día estamos ya en recesión oficial, ¿no? Luis. Sí, todo parece indicar que este año 2012 va a ser incluso peor que el 2011. Es algo que parecía que no era posible, pero todo aventura que va a ser 2012 el peor año de la crisis. Hoy mismo, de hecho, la bolsa se ha caído un 2%, perforando los soportes que parecían imperforables. La prima de riesgo está otra vez en 350 puntos. ¿Por qué es todo esto? Mi opinión es porque las medidas que está tomando el gobierno se están percibiendo desde los mercados, de los inversores, como insuficientes. Se están tomando medidas que no recortan el gasto público todo lo que deberían recortar. Además, se está ya dando avisos de que se va a haber impuestos. Se está hablando además de subir el impuesto de sociedades, que es uno de los que menos se deberían tocar. O sea, precisamente en una época en la que hay poca actividad, estamos todavía penalizando más a las empresas que tienen beneficios. ¿Cómo podemos salir de aquí si las empresas no pueden crear beneficios? Hay que decir además que, Luis, y quiero comentar a todos, bueno, pues que las calificaciones de rating, es decir, las oficinas de rating, las empresas de rating, que califican la deuda de las comunidades autónomas y que califican la deuda del gobierno español, ante un empeoramiento de las cifras, sobre todo del presupuesto público y del endeudamiento, el incremento del endeudamiento, ante esta situación, si va a peor, evidentemente significará, bueno, que la calificación de la deuda española y de la deuda de las comunidades autónomas, como ocurre por ejemplo en Valencia, como ocurre por ejemplo en Cataluña, será pues cada vez más próxima a lo que llamamos el bono basuras. Ya lo es casi podríamos decir la deuda valenciana y la deuda catalana. Puede ser que bueno, pues todavía la deuda aragonesa no esté en esa calificación, ni la deuda española, pero todo es que la situación empeore como para que tengamos esa calificación. Y quiero decir esto porque quería señalar qué es lo que significa que la calificación de las empresas de rating digan que la prima de riesgo, que eleven la prima de riesgo como consecuencia de la valoración que ellos hagan sobre el panorama económico financiero español. Esto significa sencillamente que si tenemos que pagar, como bien ha dicho Luis, una mayor prima de riesgo, lo más probable es que tengamos que comprometer en nuestro presupuesto público una mayor cantidad de dinero en pago por intereses. Claro. Ya no solamente hablamos de devolución del principal, que habrá que prestarse dinero y que en algún momento habrá que devolver, es decir, de la amortización de la deuda, sino el pago por intereses. ¿Qué significa esto? Que si cada vez es más abultado el pago por intereses como consecuencia de que la prima de riesgo está en los 350 puntos, para que nos entendamos, 3,5% más por encima de la deuda alemana, de lo que pagan los inversores o los ahorradores por la deuda alemana. Bueno, pues esto significa que estaremos sobre el 5% o más del 5%. Lo cual significa, evidentemente, que, bueno, pues, que ese volumen de deuda se convertirá en inmanejable y probablemente, tarde o temprano, si no estamos intervenidos, lo tendremos que, seguramente, que tendremos que ser, pues, o saldremos del euro o probablemente alguna otra desgracia para la economía española. Pero bueno, esto es lo que hay, ¿no? Y hablando un poquito de lo que es el déficit, yo quería comentar, porque hemos hablado nosotros del déficit. Sí. El déficit, en el caso español, se suponía que teníamos que llegar al 4,4%. No se ha logrado. Es decir, las cifras que daba como consecuencia del gobierno anterior, bueno, pues habían superado el 8,51% del Producto Interior Bruto y, por lo tanto, pues había que reducir hasta el 4,4%, y eso suponía un gran sacrificio que el gobierno del presidente Rajoy decidió no realizar. Y, por lo tanto, prevé, el mensaje que lanzó Europa
fue que el déficit se tendría que mantener sobre el 5,8, aunque le han dicho que tiene que bajar por lo menos el 0,5% más y dejarlo en el 5,3%, ¿no? Es decir, me refiero al déficit, con lo cual significa que tiene que haber algún otro recorte. Ahora que han acabado las elecciones andaluzas y las elecciones en Asturias, pues seguramente pues que tenemos lo que decía Luis, es decir, ese incremento en los impuestos de sociedades, lamentablemente, ¿no? Bueno, coméntame. Sí, no, iba a decir que precisamente Mariano Rajoy estos días, pues en la preparación de los presupuestos nacionales, la instrucción, digamos, es que los departamentos bajen y van a bajar un 12% su presupuesto y van a bajar 2 puntos más, van a bajar al 14%. Eso, claro, y también, bueno, pues las comunidades autónomas se les ha establecido un techo de gasto. Yo a mí lo que me gustaría es, pues naturalmente que hay que reducir el gasto. La cuestión es qué gasto, porque claro, el problema es que cada comunidad autónoma está reduciendo de donde le da la gana. Y entonces las hay que disminuyen la sanidad y suben la televisión, porque esto está pasando, ¿no? Véase Cataluña, tampoco hace falta irse muy lejos, porque aquí la tele también ha subido mucho, o sea que... Y hay otras pues que a lo mejor están haciendo mejor los deberes. Entonces, lo que me parece que sigue faltando por parte del Gobierno de la Nación, a pesar de que este verano PP y PSOE se pusieron de acuerdo por la puerta de atrás en el mes de agosto a las 3 de la mañana en un despacho, reformar un artículo de la Constitución, ¿verdad?, para decir el Gobierno marcará los límites de gasto y tal. Bueno, pues que marque los límites no hacía falta, porque ya en la Constitución había elementos más que suficientes para que eso, si hubiera voluntad política, se ejerciera. Pero la cuestión es que luego no da las directrices de qué es gasto superfluo, de dónde tenemos que quitar, porque reducir el gasto está muy bien, pero claro, si reducimos absolutamente de todas las inversiones y de los servicios sociales, y en cambio mantenemos el gasto superfluo, estamos deprimiendo la economía y estamos haciendo un mal servicio al ciudadano. Es decir, claro que hay que reducir, pero ¿de dónde? ¿De dónde? Entonces, cada uno de donde quiera es lo que está pasando, y esa es la instrucción, usted reduzca. Ahora, de donde quiera, o sea, las comunidades autónomas, y quiero decir que aquí, por ejemplo, en Aragón, que también hay en las Cortes una ley de estabilidad presupuestaria, pues los autodenominados progres aquí, pues se oponen a que se establezca un límite de gasto, porque eso, según ellos, va contra el principio de la autonomía. Oiga, pues es que hay lo que hay. La cuestión, a mí no me parece mal que haya un límite, tanto hay, tanto te puedes gastar, es que eso nos pasa a todos en casa, no hace falta irse muy lejos. La cuestión es de dónde. Una familia, cuando tiene que reducir, establece cuáles son sus prioridades, y los restaurantes, los zapatos de lujo y los bolsos estupendos y los viajecitos de placer, pues en fin, eso es más superfluo, ¿no? Todos priorizamos. ¿Por qué no se les dice a las comunidades autónomas de dónde priorizar? Pero yo creo que también, como bien decías, las familias, y todos conocemos seguro familias que nosotros priorizamos probablemente lo mismo que has coincidido, pero no, yo conozco familias, y todos seguro que tenemos algún vecino o algún conocido que priorizan pues en dejar de pagar la comunidad, pero tienen el primer pues DVD cuando salió, la antena parabólica, la cajetilla de tabaco más cara, y sin embargo no priorizan en lo que los demás consideramos fundamental. Entonces yo creo que a lo mejor en los partidos políticos lo que puede pasar es que, según la ideología progresista o no que tú comentabas, sea que sus prioridades sean muy diferentes unas de otras. Unos priorizarán más por el gasto social, que unos consideraremos más o menos oportuno, otros por la sanidad, otros por la televisión, otros... Que yo creo que es que las formas de hacer las cosas deben ser únicas. O sea, hay una única forma de hacer bien las cosas, y no puedes quitar gasto social, no puedes subir el impuesto de sociedades, y te puedes gastar a lo mejor el dinero en algo que realmente ni la empresa que genera empleo ni el ciudadano de a pie pues necesite tanto hoy en día para vivir y sobrevivir. Yo creo que eso no es progresismo. No, es lo que claro. decía. Igual a lo mejor decir el concepto, quizás mejor hay que decirlo claramente. Es decir, el pensamiento ideológico de la izquierda, en este caso puramente keynesiano, es el que me dice a mí, hay que incrementar la demanda. No estamos oyendo constantemente que tenemos que incrementar la demanda gastando más, aunque sea endeudándonos más, que no hay que reducir el presupuesto público porque es necesario para poder mantener el consumo.
Pero esos mismos que están diciendo eso, no nos están diciendo que hay que recortar en empresas públicas deficitarias, empresariales me refiero, que han creado ellos, ellos lo han creado. Claro. Luis, querías comentar el tema este. Sí, a ver, hay que tener una cosa muy clara, el déficit a largo plazo es insostenible, esto es una ley económica, no es que nos guste más o nos guste menos, esto es como la ley de la gravedad, al final si te tiras por la ventana te vas a caer, ¿no? Entonces, si no hacemos caso a esta ley económica, al final acabaremos como Grecia. Grecia es el resultado final de aplazar indefinidamente un déficit excesivo. Si no queremos acabar como Grecia, vamos a tener que atajar el déficit. Llevamos ya 4 ejercicios consecutivos en déficit, este año va a ser en déficit, el siguiente todavía será en déficit y esperemos los que vengan después. Y eso si el Partido Popular cumple lo que ha prometido a los electores, que pueda haber ciertas dudas al respecto incluso. Luego, en cuanto a reducir el déficit, hay 2 formas de hacerlo y no es lo mismo reducir el déficit subiendo impuestos que recortando gastos. Si el Partido Popular ha recorrido a ambas medidas y en mi opinión ahora mismo subir los impuestos es lo peor que se puede hacer. Si precisamente la actividad está ahogada y los contribuyentes españoles ya pagan uno de los impuestos más altos de Europa, todavía subir los impuestos más es darle la puntilla, es hacernos el harakiri. España se ha colocado como el tercer país de la Unión Europea con el tercer tipo máximo del IRPF más elevado, solamente nos gana Suecia y Bélgica. Incluso en algunas autonomías como Cataluña ya solamente solamente les ganaría a Suecia. Y teniendo en cuenta que los países de la Unión Europea son los países con más presión fiscal del mundo. Creo que solamente la isla de Aruba o algún otro país exótico tienen más presión fiscal que estos países que estoy mencionando. Con lo cual, la estrategia que está adoptando el Partido Popular, en mi opinión, es suicida. Va todavía a contraer más la economía y la recuperación se va a dilatar todavía más. Habéis estado hablando de qué se puede recortar, ¿no? Porque siempre todo el mundo tiene ciertas opiniones. Bueno, yo voy a dar humildemente unas cuantas sugerencias. Primero, por favor, las empresas públicas. No deberían existir empresas públicas. El Estado no debería inmiscuirse en la actividad económica porque si se supone que el Estado es el árbitro que debe regular las actividades económicas de las empresas privadas, ¿qué demonios hace teniendo empresas que compiten ilegítimamente contra empresas privadas? Debería eliminar todas las subvenciones. Me refiero no solo a las tan famosas subvenciones a los sindicatos, a los partidos políticos, incluyendo a UPyD en este caso. No, sí, nosotros estamos de acuerdo y lo tenemos en nuestro programa electoral, sí, que los partidos se financien y las organizaciones empresariales también. Por supuestísimo. Me alegro de oír eso. Por supuesto. Los sindicatos, están nuestro programa. Las patronales también. Y luego todo tipo de subvenciones que hay de unos sectores a otros. Se subvenciona la agricultura, se subvenciona la industria, se subvenciona la energía, se subvenciona prácticamente todo. Y al final el negocio, digamos, de las subvenciones es un juego de suma cero. Todo lo que quitas de un sector para dárselo a otro, al final, ¿cuál es el beneficio neto de todo esto? De hecho, se destruye riqueza neta, o al menos no se puede ganar riqueza neta en este juego de las subvenciones. Que al final luego además tampoco van a parar a los sectores que realmente lo necesitan, sino solamente a los sectores afines al poder. Podría seguir con otros recortes, cooperación exterior, ayudas a las energías renovables, Ministerio de Trabajo, ¿qué demonios hace el Ministerio de Trabajo? No creo que esté haciendo un buen trabajo precisamente. Ya voy a añadir algunos recortes, industria. Más. ¿Cuál es la problemática del déficit? Porque claro, esto probablemente ustedes no lo sepan. Bueno, añade eso si lo comento. ¿Cuál es el problema? Bueno, yo me sumo, por supuestísimo, a lo de las empresas públicas. Luego, si queréis, hablamos de las de Aragón, que es un jardín estupendo. Aquí tengo las cifras. Pero yo añadiría, primero, la lucha contra el fraude fiscal, que también sería una buena fuente de ingresos. Es inadmisible que en el siglo XXI, en este país, tengamos un 25% redondeando de economía sumergida, 70.000 millones como mínimo, estima el sindicato de técnicos, ¿no? de la Inspección de Hacienda, que son seguramente quienes mejor lo calculan, y ningún partido, ni los unos ni los otros, ha hecho una propuesta seria de lucha contra el fraude. Y luego yo creo que el grueso y donde se ha disparado el gasto en este país ha sido con la multiplicidad de organismos y la multiplicación de administraciones públicas, ¿no? Entonces ha servido para parasitarlas, para que los partidos políticos en el gobierno, los unos y los otros, los progresistas y los no progresistas y los conservadores, pues, y los nacionalistas y el que gobierne allí donde gobierne, me da igual, pues se coloquen, ¿no? Y entonces habría que eliminar de entrada las diputaciones provinciales, ya no tiene sentido existiendo las comunidades autónomas.
En nuestra opinión, aquí en Aragón y en otras comunidades también existen una figura intermedia administrativa que en el caso de Aragón las comarcas, que el propio informe del Tribunal de Cuentas último publicado cuestiona su constitucionalidad, porque dice que evidentemente no tiene funciones propias y está cogiendo un poquito de aquí, un poquito de allá, y en Aragón ha multiplicado el gasto público y ha contribuido al caciquismo rural, ¿no? Y luego la fusión de ayuntamientos. Toda Europa lo ha hecho, Estados Unidos, Canadá, en fin, todo el mundo más o menos civilizado lleva muchos años haciéndolo y no tiene sentido que en Aragón, por ejemplo, de 731 municipios que tenemos, 530 y tantos tengan menos de 500 habitantes y unos 160 tengan incluso menos de 100. Eso permitiría agrupar servicios, dar mejor servicio a la gente que vive en esas poblaciones, porque no hay que confundir el pueblo con el ayuntamiento. El pueblo es el pueblo y que hagan las fiestas al santo de su devoción el día que quieran, pero el ayuntamiento solo es administración, no es una cosa que nos la tengamos que comer porque está allí, la podemos transformar. Entonces la fusión de ayuntamientos es imprescindible. Nosotros hicimos un estudio de cuánto en términos económicos significaría para el país fusionar los ayuntamientos a poblaciones de 5.000 habitantes, o sea, a municipios, a ayuntamientos de 5.000 habitantes que reunieran varios municipios, y el ahorro estimado estaba en 26.000 millones. Es decir, que son cifras, entre el fraude fiscal, son cifras importantes, mucho más que lo que, perdón, solo por decir, lo que nos han subido de IRPF ha supuesto 5.000 millones y nos han metido la mano a todos en el bolsillo, en la reducción del sueldo de los empleados públicos. No, el bolsillo está bien. No, sí, bueno, pero en este caso a los empleados públicos, y son solo 5.000 millones. Es que eso comparado con esto no es nada, ¿no? La subida del impuesto de IRPF, la no actualización, o sea, la no deflactación, claro, del IRPF también. Y todas estas cosas que a lo mejor pasan desapercibidas, pero que significa naturalmente que la presión fiscal en España es cada vez mayor, como decía Luis y como decía Cristina. Bueno, yo quería comentar una cosa que es sumamente importante. Nosotros no nos damos cuenta, pero esto del déficit es realmente un problema que vamos a tener durante muchísimos años. Cuando nosotros tenemos déficit, esa necesidad de financiación es por falta de ingresos o porque los gastos son demasiado elevados. Veámoslo por donde lo veamos, aunque lo digan los unos y lo digan los otros, lo cierto es que hay una necesidad de financiación y esa necesidad de financiación se consigue solventar a través de endeudamiento. Bueno, pues ese endeudamiento sale al mercado internacional, a venderse la deuda soberana, la que llamamos deuda soberana. Ahora serán los hispabonos, por cierto, es decir, nos asumiremos también el coste de lo que está ocurriendo en Valencia y de lo que está ocurriendo fundamentalmente en Cataluña, con lo cual tendremos entre todos probablemente, incluso la comunidad aragonesa, tener que pagar más intereses con respecto a la deuda, porque ahora va a ser, pues el Estado se va a comprometer a hacerlo para toda España, ¿no? Es decir, ya no va a haber deudas según la comunidad sea buena gestora o mala gestora. Bueno, pues lo que decía era que esa deuda que sale al mercado a esos diferenciales de tipos, al 5%, al 5 y pico por ciento, bueno, pues además de comprometer nuestro futuro a través de esos pagos por intereses que hay que pagar y que aparecen como gastos en la partida presupuestaria, que son cada vez mayores, lo cierto es que esa deuda también está comprometiendo fundamentalmente a nuestro sector financiero. Y esto es lo que la mayoría de los programas, es decir, de economía y tal, no lo dicen. ¿Y de qué manera lo están haciendo? ¿Y por qué? O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo? Sencillamente esa deuda que estamos vendiendo, ¿a quiénes las estamos vendiendo? Fundamentalmente a las instituciones financieras. Quiere decir que estamos retrotrayendo nuestra propia liquidez porque las instituciones financieras españolas están comprando deuda pública, autonómica y española. Lo cual significa que ese dinero que en teoría debería utilizarse para otorgar liquidez a la economía y a los empresarios no llega, no se genera ese proceso, en su momento lo hablamos, de multiplicación del dinero bancario, que no son otra cosa que, bueno, la oferta monetaria, eso es la liquidez precisamente del sistema, ¿no? Esa no llega, pues sencillamente porque ese dinero que va directamente a los bancos no se utilizan para otorgar créditos a las familias ni a las empresas, sino directamente una buena porción, una importante porción para solucionar los problemas de la propia banca, que tienen que recapitalizarse, no olvidemos, y por lo tanto lo único que quieren hacer es no tener problemas,
y otra parte pues que se utiliza evidentemente para comprar deuda que de algún modo le sirve de garantía para poder acudir al Banco Central Europeo a que le ofrezca mayor liquidez. Hay que decir que la liquidez, es decir, el dinero que le está ofreciendo el Banco de España a la economía española en general, pues ha crecido más de un 50% en los últimos meses. Y es una de las grandes, proporcionalmente España es uno de los grandes beneficiarios de esa liquidez que llega del Banco Central Europeo. Estas cosas no son... Es decir, yo si fuera, bueno, yo como banquero, imaginaos el banquero, ¿no? Coge el dinero, es decir, al 1%, compra bonos al 5 y algo por ciento, menudo negocio. Claro, por eso no hay liquidez, sencillamente. Claro, pues es que el crédito, los bancos tienen más dinero para prestar y están prestando más dinero. El problema es que a quién se lo están prestando, como bien dices, es que se lo prestan a las comunidades autónomas, al Estado, que son los que en este momento tienen tal déficit que necesitan ese dinero. O sea, el banco sí que está prestando mucho dinero como entidad financiera. El problema es que el beneficiario de ese dinero no son las empresas, las familias, son las entidades públicas, todas estas empresas públicas que bien comentaban ellos, que efectivamente hay que recortar. Y además es que en el fondo tampoco queremos las empresas, los empresarios, que no queremos que nos lleguen vía subvenciones, que también hay que quitarlas, de sindicatos, de partidos, incluso la subvención que llega a la empresa. Nosotros, como cuando asesoramos a los emprendedores, lo primero que le decimos, tú tienes que montar tu empresa con la financiación propia y con la liquidez que te dé o el crédito que te pueda dar un banco. Olvídate de las subvenciones. O sea, si luego vienen, pues que existen, bueno, pues bienvenidas sean, pero todos aquellos emprendedores que piensan que tienen que montar su empresa y que, a ver, yo me la voy a montar según la subvención que me den, eso es ruina. Entonces, eso es la cultura que hasta ahora durante muchos años hemos venido arrastrando, es un gran error. Por eso es buenísimo que se eliminen desde la mentalidad del emprendedor, que es el primero que las tiene que eliminar, y sobre todo si las arcas del Estado eliminan las subvenciones, todo ese dinero fluirá probablemente en otras necesidades que hay que cubrir. Entonces, es lo que decías, ¿dónde está el dinero que está viniendo de Europa? Sí, si los bancos están llenos de dinero, pero ¿dónde se va ese dinero vía crédito? Pues se va vía el Estado, pero el Estado luego a los empresarios y a las familias al pie de calle no se lo está reportando, está pagando todas esas deudas y todos esos intereses que si no tuviésemos déficit, evidentemente, pues nos llegarían a nosotros vía crédito, vía hipoteca y vía otras cosas que hoy en día... además el negocio bancario consistiría, el negocio bancario tradicional, en conseguir clientes, claro, que lo que me den es precisamente esa liquidez a través de su ahorro, y buscar otro tipo de clientes, que son los clientes activos, ¿no? Que es al que yo le coloco el dinero, es decir, los empresarios, las familias, etcétera. Ese vínculo hace mucho tiempo que se ha ido rompiendo, de tal manera que la banca que tenemos además no es una banca tradicional, sino es una banca especulativa, en donde, como en muchos programas hemos visto aquí, hay mucha gente que incluso ha sido estafada por los bancos. Bueno, de eso hay una reforma, hace falta una reforma financiera en profundidad. Sí. Y los principales culpables también de esta crisis es el sector financiero, ¿no? Que se ha endeudado fundamentalmente con Europa. Pero ¿quién estaba detrás? ¿Quién tenía que regular? Esto es lo que hay que preguntarnos. ¿Dónde estaba el Banco de España? ¿Quién gobernaba el Banco de España? Claro. ¿De qué partido era y quién había nombrado al gobernador del Banco de España? Claro, está claro que el Banco de España ahí no ejerció sus funciones. Rajoy ya ha dicho que la siguiente reforma va a ser la financiera, pero vamos a ver qué reforma hace, porque claro, Europa ha dicho que acuda al fondo de reserva, porque la banca, pues es la situación que tiene, pues es la que es, pero no solo porque haya sido una banca especulativa, es que también es una banca politizada, porque los créditos, ¿no?, y la financiación que ha hecho el sistema bancario y las cajas de ahorro muy en particular del sistema político, de todo el entramado político, a las administraciones, a los ayuntamientos, a las comunidades autónomas, a las empresas públicas, etcétera, ha sido porque, bueno, se ha establecido un establishment ahí, ¿no?, entre la clase política, la clase financiera y la oligarquía, o sea, los niveles, en fin, las grandes empresas, digamos, y han establecido un intercambio, ¿verdad?, que hasta ahora les había sido a ellos
políticamente rentable. Claro, eso nos ha llevado a la situación que nos ha llevado. Nosotros, por ejemplo, propusimos en su momento la despolitización de las cajas de ahorro, que saliesen los partidos políticos y los sindicatos de los consejos de administración de las cajas de ahorro y que funcionasen con criterios estrictamente profesionales, estrictamente, en fin, económicos, ¿no?, con criterios profesionales, y que la obra social de las cajas de ahorro, que es muy valorable, pues que saliese, digamos, ¿no? Bueno, pues nos votaron todos que no, pero el PP, el PSOE, los unos, los otros y los demás allá, absolutamente todo el Parlamento, ya estamos acostumbrados a que nos voten siempre en contra, ¿no? Entonces, vamos a ver qué reforma financiera se plantea. Y luego, por otro lado, yo quería un poco decir que eso, que respecto a los sistemas de regulación, claro, es que nos hemos cargado los controles, no solo aquí, sino en todos los órdenes, ¿no? Entonces, ni el Banco de España ha hecho su función, ni la Sociedad de Valores ha hecho su función. ¿Por qué? Pues porque son cargos de designación estrictamente políticos, entonces sirven a los fines políticos. Yo creo que hay que empezar a pensar... Pero si es por eso nos hemos cargado hasta la ley de equilibrio presupuestario. Claro. Quiero decir que todas esas cosas tienen sus consecuencias. No hemos respetado ni siquiera el déficit que mandaba la Unión Europea. Es decir, todas estas cosas desde el principio son el origen fundamental de la crisis, ¿no? Sí, pero las agencias de calificación también Claro. han hecho mucho daño. También tienen lo suyo. Ahí ya estamos fuera hicimos de... un programa de las agencias de calificación, la verdad... Claro. Que son simplemente agencias de publicidad, son 3 las que dominan el mercado, fundamentalmente, ¿no? Bueno, pues también tienen su parte de culpa. Una gran culpa tienen. También. Sí, bueno, aquí se está hablando del sector financiero, como que han fallado las regulaciones. En mi opinión, si hay un sector que está súper regulado en el mundo, es el sector financiero. Recordemos que detrás de toda la emisión de dinero está el Banco Central Europeo, en nuestro caso. Sí, pero por ejemplo, Luis, perdóname, las oficinas de rating no tienen ningún tipo de control. Y son simplemente empresas de publicidad que pueden hacer lo que da la gana. Es que el Lo que pasa es que es lo que decíamos, como el otro muy invitado que tuvimos aquí, les hemos dado demasiada importancia que realmente no se merecen. El problema con las agencias de rating es que ese no es un mercado libre, es un mercado controlado en el que solo se puede entrar determinadas agencias de rating que están calificadas para calificar la deuda. Entonces, ese es el problema de fondo. Lógicamente, competencia, me refiero que tú, no hay competencia en un mercado competitividad. libre, las 3 o 4 empresas de rating, lógicamente, están totalmente alineadas con el poder político, que les dice, a ver, tú me vas a tener que valorar mi deuda como AAA. Estados Unidos todavía tiene AAA, si mal no recuerdo. Y si hay algún país súper endeudado en el mundo es Estados Unidos. España hasta hace bien poquito la tenía, ahora resulta que no, es que nos habíamos equivocado, perdonad señores inversores. Entonces, detrás de todo eso hay un interés político clarísimo de mantener las rentabilidades altas de la deuda, porque dependiendo de la calificación que tenga la deuda pública, los fondos de inversión que tienen como norma invertir o no en determinados rangos de seguridad o no de deuda pública, pues pueden invertir o no. Entonces, claro, pero también, Luis, perdone, si no hubiese el problema que tenemos de déficit y si no hubiéramos hecho las cosas como se hacen, pensando con los pies en vez de con la cabeza y trasladando la deuda, no a nosotros, a nuestros hijos, es decir, que ellos van a tener lo que tienen que pagar. Lógicamente, pero me refiero a que cuando, por ejemplo, cuando se le quita la AAA a España, el efecto negativo de los déficits acumulados ya estaba totalísimamente descontado por el mercado. O sea, las agencias de rating no es que sean muy malvadas y decidan bajar la calificación, sino que es que son reactivas. Cuando ya no hay más remedio y para mantener un poco las apariencias, ya directamente bajan la deuda el rating de su deuda pública. Entonces, esto de demonizar a las agencias de rating, porque como asimilándolas a que son los salvajes mercados especulativos los que están detrás de todo eso, no hay nada más falso, no hay nada más controlado que las agencias de rating, y el poder público está claramente detrás de las agencias de rating diciéndoles lo que tienen que calificar la deuda de esos estados. De todas maneras, igual desde una posición así muy liberal, ¿no? Se me ocurre que lo que uno defendería sería que, bueno, pues los mercados ya se autorregulan, ¿no? O sea, cuando se sobrepasan, cuando se saturan, pues no te preocupes que ya caerán, y efectivamente ya han caído. El problema es a qué coste, o sea, a qué precio, cuál ha sido el precio de esa caída. Entonces, el precio está siendo un desempleo masivo, lo de, en fin, pues las empresas constructoras como están, la banca como está, la crisis social. Yo creo que ese precio es que no es asumible, es que para eso es preferible poner controles antes y poner límites antes. Luego, ¿no? Pero no hay que claro, autorregularse, claro que se autorregula, pero si dejan el campo lleno de cadáveres, pues es que no hemos hecho nada. Sí, desde ese punto de vista tienes razón, pero tienes que tener en cuenta que el origen de la crisis parte de la avalancha de dinero artificial creado por el Banco Central Europeo en
este caso, y la Reserva Federal en Estados Unidos y el resto de bancos centrales en el mundo. Ha creado una avalancha de crédito que durante años ha distorsionado los mercados, generando una aparente sensación de prosperidad, porque había un dinero fresco para créditos que realmente no estaban sustentados en dinero real, en economía real. Lógicamente eso al final se viene abajo, la burbuja crediticia estalla, que la burbuja crediticia, que es la generadora de la burbuja inmobiliaria en nuestro caso, lo que estamos viendo ahora son los síntomas de aquella enfermedad. Entonces, son las secuelas, ¿no? Son las secuelas, exactamente. Pero ¿quién está detrás de todo el origen final de todo eso? El Banco Central Europeo y los poderes públicos, que son los que gobiernan los bancos centrales. El Banco Central Europeo lo que hacía era, más o menos, si recordamos un poquito, era seguir un poquito la línea de la Reserva Federal estadounidense, de la FED. O sea, cuando la FED lo que hacía era subir los tipos de interés, inmediatamente el Banco Central Europeo pues no queda más remedio, al tarde o temprano subir los tipos de interés. Esto porque existe una vinculación estrecha entre los mercados, en este caso financieros, ¿no? Es decir, el que, por ejemplo, Europa hubiese mantenido los tipos de interés elevados o bajos en comparación de lo que vendría a ser Estados Unidos, si en Estados Unidos estaban más altos, esto significaba sencillamente y llanamente que flujos de capitales financieros irían allí a financiar la economía americana, con lo cual eso significaba también una depreciación de la moneda europea, cosa que en aquel entonces, al principio, pues no les interesaba. Pero luego, claro, cuando ocurre todo lo contrario, cuando el euro está por encima del dólar, pues justamente lo contrario, una revalorización del euro. Estas son cuestiones que a lo mejor son muy técnicas, pero que realmente están detrás también de toda esta movida financiera. Al margen también de lo que acaba de comentar, de lo que es la expansión monetaria que hemos tenido durante esos últimos 10 años, está también otro elemento que hay que tener en cuenta, que es precisamente el crecimiento en los precios, el shock que hubo en determinado momento de demanda, es decir, de oferta, referente pues sobre todo a las materias primas y al petróleo. Es decir, yo no sé realmente cuál es el origen principal de la crisis. Yo creo que es una combinación de ambas cuestiones, ¿no? De todas maneras, no sé, yo creo que en España el origen de la crisis igual hay que remontarse como mínimo al tardofranquismo, incluso antes, ¿no? Que lo comentábamos antes, que como no hicimos la revolución en su momento, pues incluso hasta allí. Pero este país en los años 60 apostó por ser un país de servicios, y eso es lo que hay, es que eso es lo que hay. Y entonces un país de servicios, pues el turismo y tal, y poco más, y poquito más, y entonces claro, pues lo que no se ha generado es una industria potente, no se ha generado una tecnología. En estos momentos saldrá de la crisis el que sea capaz de fabricar algo y venderlo. Tomates, tornillos, ordenadores o satélites, algo. Fabricar algo que se pueda vender, que sea exportable, porque todo lo demás termina al final siendo un poco economía no real, ¿no? Exportable y competitivo. Claro, claro. Ese es el problema. Sí, pero... hay que comentar, bueno, antes ya nos quedan pocos minutos, entonces antes vamos a cortar un poquito el tema nacional y nos vamos a meter con el tema aragonés, porque también tenemos unos presupuestos públicos aragoneses, unos presupuestos públicos aragoneses que han sido aprobados, en donde pues aparece una necesidad de financiación de 856 millones, supone el 4,1% de los ingresos del presupuesto y el 11,4% del Producto Interior Bruto aragonés. Comentarios, a ver, ¿qué es lo que pasa con este presupuesto público? Pues bueno, pues como tú dices, esas cifras de endeudamiento están en el límite del endeudamiento, estamos, vamos, en el límite total del endeudamiento y son, en fin, yo los he estudiado un poco más en detalle hace unos días y son muy conservadores, conservadores en el sentido de que son como los anteriores, solo que con un poquito menos, que es lo que hay. En realidad, en cifras absolutas, son 34 millones más que el año pasado. Lo que pasa es que, claro, lo que se dedica a financiar la deuda este año es mucho más que lo que se dedicaba a los años anteriores, pero en términos absolutos es un pelín más, ¿no? 34, bueno, un pelín, en fin, a mí los quisiera, ¿no? Pero bueno, 34 millones. Son muy conservadores, porque sí que es verdad que están mejor, los ingresos, por ejemplo, están mejor calculados que lo que se calculaban con anterioridad, las cosas están en su mayoría mejor puestas de lo que estaban antes, y voy a contar un ejemplo. Pues antes, por ejemplo, el gobierno anterior inflaba el capítulo de inversiones, el capítulo 6, y le ponía en el capítulo 6 lo que era 7, es decir, pues el plan Miner y el fondo de inversiones y de Teruel, pues es decir, que aparentaba que invertía más de lo que realmente estaba invirtiendo. Entonces, ahora las cosas están un poco mejor puestas,
que se lo podemos agradecer al ex consejero Garcés, veremos los siguientes cómo quedan, pero por lo demás son muy conservadores. Se mantienen los grandes chiringuitos, se mantiene la financiación de las comarcas, se mantiene el funcionamiento de las empresas públicas, la reducción, la reestructuración del sistema público empresarial, que fue bandera además, ¿verdad?, junto con las comarcas, por cierto, de la campaña electoral, ¿no?, de las autonómicas de Aragón, del Partido Popular, pues se queda como está. De hecho, su importe total son 532 millones, que vuelve a los niveles de 2010, es decir, el 10% de los presupuestos son empresas públicas, que por cierto es lo que soporta gran parte de nuestra deuda. La deuda de Aragón son dos paquetes, empresas públicas y el agujero sanitario que nos hizo la RAF a base de infradotar a sabiendas el capítulo de gasto sanitario, que eso es lo que ahora se va a cubrir con el pago a proveedores, con el crédito a proveedores. Pero por lo demás mantiene los grandes chiringuitos, incluso incrementa algunos que también eran bandera electoral, ¿no?, como la tele pública, que le caen 30 millones más que el año pasado, que ya es la munda. Entonces, lo demás pues le quita un poquito de todo, digamos, ¿no?, pues, en fin, unas cositas un poco más, de otras un poquito menos, pero son absolutamente conservadores. Ni siquiera reduce lo que podríamos llamar verdaderamente gasto superfluo, ¿no? El ahorro corriente es muy escaso, solamente se ahorran 64 millones, que en un presupuesto de 5.300 pues no es una cosa muy llamativa. La verdad es que no ha habido un esfuerzo realmente importante, porque claro, el decir que el 11,4% del Producto Interior Bruto va a suponer el endeudamiento es una cifra que, bueno, apaguémonos, es decir, porque estamos claro, en el límite. Esto significa además más, lo que hemos dicho antes, más endeudamiento público y por lo tanto que tarde o temprano tendremos que pagar entre todos mayores impuestos en Aragón. Tarde o temprano, estas son cifras que o se hace un recorte en condiciones o realmente estas cifras a mí no me valen. Yo no sé si te valen a ti, Luis. No me valen desde ningún punto de vista. Desde el punto de vista, llamémosle, contable o de sostenibilidad, estos presupuestos son totalmente insostenibles. No solo este año se va a tener que abonar 417 millones de amortización más intereses de la deuda actual, sino que como se van a renovar nuevos créditos por valor de 856 millones, al año que viene todavía será mayor el capítulo dedicado a pagar simplemente el servicio de la deuda que exista en ese momento. Esto es terrible. Además, el problema de la deuda pública aragonesa no es como la deuda pública estatal, que es todo invertido en bonos, en obligaciones, en deuda pública, sino que el 70% de esa deuda son préstamos. ¿Cuál es el problema? Que un préstamo tienes que devolver no solo los intereses, sino el principal. La deuda pública, digamos que puedes, en teoría, permanentemente mantenerla durante el tiempo que quieras y solamente refinanciarla, te refieres, refinanciarla, ¿no?, al final del vencimiento. Es decir, tiene un coste muchísimo mayor. La excusa del PP para estas nuevas emisiones de deuda y nuevos créditos es que como las demás comunidades autónomas todavía estaban de media 2 puntos por encima del endeudamiento, pues bueno, todavía tenemos margen. A mí eso no me parece una excusa razonable, la verdad. Es como el país de los tuertos, de los ciegos, el tuerto es el rey, ¿no? Entonces es un presupuesto desde este punto de vista desequilibrado. Y luego, por supuesto, es absolutamente desproporcionado, en mi opinión. Se podrían recortar, del mismo modo que en el presupuesto estatal, se podrían recortar infinidad de capítulos, en este también se podrían recortar infinidad de capítulos y no tener que recurrir a endeudarnos encima para estos gastos superfluos. Yo, como persona no política en este caso, lo que a mí me cabe la duda y sí que me gustaría hacer la reflexión es decir, efectivamente estoy muy de acuerdo en que se podían recortar muchas cosas, diputaciones, comarcas, empresas públicas, pero yo creo que no es una cosa, desde mi punto de vista, insisto, de público como cualquiera de los que nos está escuchando. Yo entiendo que una empresa pública no se puede cerrar de hoy para mañana, el préstamo hay que devolverlo porque ya se ha generado, la amortización hay que pagarla. Entonces, yo entiendo, haciéndolo muy a pie de calle, que pueden ser unos presupuestos muy condicionados por todo lo que arrastran y que a lo mejor no pueden ser tan radicales como a muchos nos gustaría, porque no se puede hacer una guillotina que a lo mejor es lo que el Pilar, país... o a lo mejor porque están comprometidos con otro partido bien, político. efectivamente. Bueno, sí, pero, a lo mejor es por eso. Pero entiendo que que las comarcas en las que yo tampoco estoy muy a favor, estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis comentado, tampoco se pueden quitar de hoy para mañana. O sea, quiero decir que esto tiene que entrar dentro de un rulo político que tienen que ir, pues a lo mejor no las van a quitar porque no pueden, pero en este caso los presupuestos tienen que estar muy obligados por todo lo que viene detrás. Quiero decir, no sé
Seguro que se pueden hacer mucho mejor, seguro, pero a lo mejor no tan bien como a muchos nos gustaría. Fíjate, Pilar, que yo no estoy de acuerdo. O sea, yo creo que ahí la gente, incluso al PP le va a venir muy bien que le puedas echar la culpa al PAR, pero es que yo creo que el PP hace lo mismo allí donde gobierna, y en Valencia, que lleva gobernando desde que yo me acuerdo, pues es que es la comunidad autónoma que tiene mayor ratio de deuda por PIB, y lo de las empresas públicas en Valencia es de juzgado de guardia, como aquí. Entonces, lo que pasa es que le viene muy bien lo que ha dicho Gunther, pero yo creo que haría lo mismo aunque estuviera solo. Fue caballo de batalla lo de las comarcas. La primera vez que la presidenta Rudy habló de las comarcas, que yo recuerdo perfectamente, porque además me acuerdo hasta de dónde estaba, que fue en verano de 2010, el primero que se rebotó contra la reforma de las comarcas fue el presidente de la comarca de Daroca, que era del PP. Te recuerdo que todos los partidos políticos que están en las Cortes de Aragón han votado a favor de la comarcalización. Es decir, es que en este método, porque las comarcas al final es una metodología, o sea, no es un fin, pero mi deuda se pueden quitar de hoy para mañana. Bueno, pero haría falta voluntad política para hacerlo, pero no la hay. No es que no estén estos presupuestos, es que no está ni en el Parlamento de Aragón en ninguno de los grupos. Si hubiéramos tenido esos 200 votos, pues nosotros lo hubiéramos trasladado por lo menos. Respecto a las empresas públicas, tampoco hay voluntad, porque bueno, efectivamente no se puede hacer de hoy para mañana, pero bueno, por ejemplo, Sirasa y Sodemasa, que son dos empresas instrumentales, que es un gran paquete, además, que se podrían incorporar directamente por parte de la Administración y ahorrarnos cuando menos el 5% que pagamos de más, que lo dice el informe de intervención, para gastos de la empresa, ese 5% que pagamos todos los aragoneses, nos lo podríamos ahorrar si en lugar de hacerlo a través de una empresa interpuesta, pues lo hace directamente la Administración. Bueno, pues ese no es el plan es fusionar. Pues me da igual que fusiones, o sea, pues ahora tendremos una más grande que será doblada y ya está, y seguirá funcionando, pues en fin, más o menos igual. Entonces, es decir, lo que han hecho, que fue lo que anunció la presidenta Rudy en el mes de noviembre, justo además después de que nosotros les metiésemos en las Cortes de Aragón una propuesta para una reforma muchísimo más radical del sector público empresarial, pues a la semana siguiente la presidenta Rudy salió anunciando que reducía el 65% del sector público. Y efectivamente lo han reducido, pero ¿el qué han reducido? Pues como había 103 empresas, pues se han quitado las participaciones del 0,0 no sé qué en Frudisa, por ejemplo, ¿no? Que estábamos envasando en número, pero lo que es el volumen económico y el paquete gordo y lo que es la corporación pública y las empresas que forman parte, esas se quedan como están, vuelven a niveles de 2010, incluso algunas de ellas con incrementos presupuestarios muy llamativos, porque por ejemplo, como os he dicho, la tele, aunque tiene una corporación aparte, pues sube 300 millones. La Sociedad para el Desarrollo de Calamocha, que es una cosa que el año pasado, en un informe de intervención, no hizo nada, o sea, no tuvo actividad, lo dice el informe. Pues este año tiene 4.300.000, que no sé qué va a hacer, ya nos lo contarán, a ver si somos capaces de verlo. Es decir, que no se ve la voluntad, ¿no?, de hacer eso, ni mucho menos. Sí que se ve la voluntad en reducir los gastos de personal, a pesar de que, bueno, en estos gastos de personal también está el personal laboral de esas empresas públicas empresariales. Claro. Pero hay que decir que hay una reducción de gastos de personal que también corresponde al funcionariado y personal laboral, pues, de las administraciones públicas, que esas sí son empresas que ofrecen servicios al ciudadano, por ejemplo. Hablamos de hospitales, hablamos de universidad, de colegios, etcétera, ¿no? Claro. En fin, después hay otro capítulo, que es fondo de contingencia, con 20 millones que ha aparecido por aquí, como una ley nueva. Creo que esto igual a lo mejor lo sabes tú mejor. Sí, bueno, ese fue otro anuncio estrella del consejero Garcés, ex consejero Garcés. Cajón desastre, tipo. Sí, bueno, desastre. Un por si acaso, ¿no? Vamos a dejarlo ahí, un por si acaso. Pues 20 millones. Porque 20 entre 5.300. No, pero espera, que ya no quedan 20, que ya se los han repartido. Pues bueno, fue una medida estrella que, bueno, no estaba nunca había habido una partida presupuestaria contemplada en ese concepto, ¿no? Entonces, bueno, pues 20 millones. Bueno, en el proceso de enmiendas de la aprobación del proyecto de la ley de presupuestos, las únicas 4 enmiendas que presentaron conjuntamente, además, el PP y el PAR,
fueron para repartir el fondo de contingencia. O sea, antes de empezar ya lo han repartido. Entonces, pues les han dado 5.800 a las comarcas, por eso te digo que no hay voluntad, que no hay voluntad, 5.800 a las comarcas, al final 4 a la universidad, iban a ser unos 700 y han sido 4 también, y 1.400 a la tele. O 1.400 o unos 700 a la tele, ahora sí, no me bailan 300.000 euros, bueno, no sé, pero ya se los han repartido. Hemos llegado al fin del programa y en el fin del programa, lo siento, Luis, que querías intervenir para tener esta oportunidad. Vamos a hacer el resumen, o bueno, vamos a lanzar un mensaje a la sociedad zaragozana de, bueno, pues de lo que estamos tratando aquí. Empezamos con Pilar. Bueno, por mi parte, como ciudadana y como microempresaria, pues que, claro, el gasto público pues a la empresa en el fondo, pues directamente como empresa no nos incumbe, por decirlo de alguna manera, sino nos incumbe como ciudadanos, pues que inviertan más en hospitales y en que no tengamos que hacer a lo mejor tantas colas en urgencias de entrar a la 1 y salir a la 1 de la mañana del día siguiente, que a lo mejor ahí sí que al ciudadano nos afecta más. Y desde luego que no haya tanta deuda para que todo el crédito que tienen los bancos nos pueda llegar a los empresarios, a los ciudadanos a través de las hipotecas, de los créditos, que con eso los empresarios contrataremos a más gente, podemos trabajar más y entonces pues la economía fluirá y saldremos adelante. Así que sí que pedimos a los gobiernos general del Estado que se presentan los presupuestos el viernes y a los futuros presupuestos del Gobierno de Aragón, bueno, pues que contemplen el déficit como algo muy minoritario, porque así será la única manera de que salgamos todos hacia adelante. Gracias, María Pilar de Yo Voy Asesores y del Grupo Dan Causa. Luis Fernández Platero, del Partido de la Libertad Individual. Por resumir un poquito lo que está haciendo el PP, es que realmente está aplicando prácticamente la misma política que el PSOE. Yo lo lamento por los votantes del PP de las últimas elecciones, que esperaran algún cambio drástico con respecto a la política del PSOE, pero es que no la ha habido. Si repasamos las acciones que ha hecho hasta la fecha, vemos que ha subido los impuestos de forma sustancial, como prometió Rubalcaba. Ha continuado la reforma financiera, como estaba haciendo el PSOE, ha puesto en marcha ISINDE, ha rescatado a bancos, a comunidades autónomas, a ayuntamientos, mantiene la burbuja de la energía, incluso ha pedido elevar el objetivo del déficit público en Bruselas, cosa que estaba en la campaña de Rubalcaba, y mantiene todas las subvenciones, y es que realmente es lo mismo. El problema que tenemos es que seguimos manteniendo un modelo de Estado insostenible que no nos podemos permitir, inflado durante la burbuja y que no se ha ajustado a la realidad. Entonces, lo que desde nuestro partido proponemos es otra visión en la cual el Estado se limite a ejercer las funciones que le son propias estrictamente y no otras más, y conseguir sacar al Estado, devolver todas las actividades que no le son propias a la sociedad civil, a los empresarios, a los ciudadanos, para que sigan creando riqueza. Por lo tanto, es urgente reducir el tamaño, el coste de la administración, reducir el déficit y tener una salida al final del túnel de esta crisis, que si no se hace ninguna de estas medidas va a ser muy larga y vamos a sufrirla con paro y decrecimiento económico durante muchos años. Muchas gracias. Cristina Andreu, coordinadora del UPyD de Aragón. Sí, por respecto a los presupuestos de Aragón, estoy totalmente de acuerdo con Luis, son presupuestos continuistas, no se ve el cambio político, como digo, se mantienen los mismos chiringuitos, los mismos criterios de reparto, la misma red clientelar, no hay más transparencia por esto y entonces no se aprecia el cambio político, ¿no? Que era lo que nosotros ya decíamos, que es más de lo mismo, ¿no? Y de hecho siempre están de acuerdo, los dos grandes partidos en el Parlamento Nacional siempre están de acuerdo en las grandes cuestiones del Estado, y por lo que debaten son por las formas, únicamente, o por las cuestiones que políticamente se puedan ideologizar más, pero en las cuestiones de la instrumentalización del Estado funcionan igual. Desgraciadamente, y en eso también estoy en gran medida de acuerdo contigo, pues no hay una voluntad, no parece que haya una voluntad de reducir el volumen de las administraciones públicas, porque son parasitadas por los partidos políticos. El paro aumentaría mucho, además, si se tuvieran que ir muchos de ellos a casa, que no sería lo más grave, evidentemente, el resultado sería muy favorable. Tampoco se ve una decidida voluntad de luchar contra el fraude fiscal.
Y lo que sí tenemos que exigir los ciudadanos es que ahora que se va a tramitar una ley de transparencia en las cuentas públicas, que creo que por fin es una buena noticia, que llevamos más de 200 años de retraso, que los ciudadanos seamos exigentes, que miremos a ver en qué se gasta nuestro dinero y que por lo tanto seamos consecuentes con nuestro voto en las acciones. Es decir, si me han dicho que se lo van a gastar en esto y luego yo veo que se lo gastan en esto otro, pues ya sé lo que hacen, ¿eh? Y por lo tanto que seamos más exigentes, que nos informemos ahora, que con un poco de suerte vamos a poder informarnos un poco más de en qué se gasta el dinero y que actuemos en consecuencia. Muy bien, muchas gracias, Cristina. Tengo que decir además, como conclusión a todo este análisis, que ahora también hemos comentado, aparte de la deuda pública, es que para nosotros es importantísimo que fluya el crédito. Y como dice Pilar, que fluya el crédito significa naturalmente que los bancos no utilicen ese dinero para poder realizar pues eso, inversiones o compras o adquisiciones de deuda pública. Hay que decir además que lo importante de todo esto es que las empresas funcionen, y para que las empresas funcionen y generen empleo. Yo voy a dar un voto de confianza, porque todavía no han pasado creo ni los 100 días, al Partido Popular. Pero nosotros vamos a ser de algún modo el Pepito Grillo, que va a estar ahí al lado de la oreja del partido de turno, diciéndoles lo que nosotros sabemos, que decir, que para eso estamos, para realizar una actividad como la que estamos realizando, la sociedad civil, es decir, las personas que, bueno, pues en este caso, pues estoy para aquí, para hablar las cosas claras, lo que hay, lo que veo, lo positivo y lo negativo. Y yo creo que, bueno, pues lo positivo, por ejemplo, será fundamentalmente lo que veamos en los próximos meses.